Muy buen día, bienvenidos una vez más. El día de hoy, después de tanto tiempo de esperar, les traemos la culminación de la aterradora historia de brujería que acabó con mi familia. Antes de comenzar, te invito a que nos apoyes en nuestras distintas redes sociales que puedes encontrar en la descripción. Si eres de los que nos escucha en Spotify, apóyanos también en YouTube suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para de esta manera poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Si no has escuchado la primera parte de la historia, te la dejo aquí arriba o en la descripción. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. A tu papá ya lo tienen enterrado en el panteón, así como antes tuvieron a tu mamá. Ella no murió de causas naturales o por su edad. Ella murió de un trabajo que le hicieron. Busquen en toda la casa. Ahí hay tierra de panteón. Deben de sacarla de ahí lo antes posible. De no ser así, a tu papá le quedan pocos días de vida. Un estruendo a lo lejos resonó y dio un énfasis bastante notorio a las palabras de la chamán. La mujer sonaba tan precisa en sus argumentos que a cada uno de los que estaban ahí se les salieron los ojos de la impresión. Mi madre me contó que ese momento se le hizo eterno. Era como si le hubieran colocado un bloque de cemento en el cuerpo y su alma se estuviera despegando de su ser poco a poco. Mientras escuchaba las indicaciones, comenzó a percibir un zumbido que le retumbaba en el fondo de la cabeza y hacía un eco en sus oídos. La vibración dentro de la cabeza era tal que por un momento sintió que se desvanecería. El terror, pánico e impotencia se apoderaron de su cuerpo. El saber que su madre no había muerto por causas naturales como lo habían pensado y que aparentemente solo había sido un efecto colateral a la venganza en contra de mi padre, le hicieron sentir un vacío en el pecho. Quería gritar abiertamente por tanta desesperación que se acumulaba ante dicha revelación. Se preguntaba qué era eso tan importante por lo cual tenía que pagar su papá y que se estaba llevando de corbata a los otros miembros de la familia. Cientos de pensamientos inundaban su mente, pero en ese momento lo único sensato que se le ocurría era hacer lo que la chamán le decía. Tenía que prestar atención a lo que le decían, si es que de verdad quería ayudar a su papá como diera lugar. De una forma u otra habría llegado al fondo de ese asunto. Intentó recobrar la compostura y ella y sus hermanos se fueron hacia la casa de sus padres. Al llegar empezaron a seguir las instrucciones que la chamán les había dado al pie de la letra. Desde ponerle listón rojo a mi abuelo alrededor del vientre, hasta quitar las hierbas de todos los umbrales de la casa. Empezaron a limpiar cada una de las habitaciones a profundidad con la esperanza de encontrar aquella tierra de panteón con la que la chamán decía que estaban enterrando en vida a su padre. O por lo menos, la hierba que estaban usando para aquel extraño brebaje que le daban en forma de té para que su papá lo tomara todas las tardes. Después de un rato extrajeron todas las hierbas entrañadas en toda la propiedad. Las llevaron al patio acomodándolas justo en el centro. No eran más que un pequeño puño de 7 u 8 ramitas, pero las pusieron en montón para encenderlas. Curiosamente, al poner la última encima de ellas, el aire se tornó helado y una nube gris se colocó por encima de la casa. Se podía percibir una vibra muy extraña en el entorno. Era evidente que todos la podían sentir. Mi mamá y sus hermanos se volteaban a ver sin disimular el pánico que estaban sintiendo dentro de sí. Uno de mis tíos lanzó sin vacilar un cerillo minúsculo al montón de ramitas y ocurrió lo que antes había pasado en la casa de la chamán. La llama que emitió ese montón de ramas se asemejaba al de una fogata que parecía estar siendo alimentada por el viento. Sus colores llevaban tonos azulados y verdosos más intensos, como si éstas hubieran estado impregnadas de algún tipo de combustible. Mientras ardían, dejaban en el ambiente, igual que en la casa de la chamán,
una gran cantidad de chispas que brillaban por todas partes. Sin embargo, esa tarde no había viento y las ramas no tenían algún rastro de combustible. Eran unas simples y pequeñas ramas verduzcas, o al menos en apariencia lo eran. Mientras sucedía este espectáculo, la concubina observaba desde la ventana de la cocina dentro de la casa. No parecía extrañada, sino más bien molesta. Aunque había algo extraño en su semblante, se veía la rabia en sus ojos que brillaban y reflejaban las chispas de la fogata en el patio. Había algo demoníaco resaltando en su mirada. De alguna manera mi madre trató de no prestar atención en ella, pero me dijo que sintió como un escalofrío le recorría de la cabeza a los pies, dejándola paralizada por un momento. Era como si aquella extraña mujer emitiera algún tipo de energía oscura dentro de su ser, aún sin siquiera moverse. Cuando entonces sucedió. Al día siguiente de haber realizado la limpieza de la casa, mi abuelo comenzó con un malestar en todo el cuerpo, uno tan grande y doloroso que ninguna pastilla podía calmarlo. Se retorcía de dolor y se quejaba prácticamente de cualquier contacto que teníamos con él. No lograron sacarlo de ahí y llevarlo a una nueva vivienda como se planeó, pues al parecer todo se había acelerado y mi abuelo empeoró en un abrir y cerrar de ojos. El único lugar a donde lo pudimos transportar para buscar que mejorara era un hospital. Tenían que llevarlo de urgencia al médico. Cuando llegaron al hospital más cercano, los enfermeros rápidamente lo colocaron en una camilla, canalizándolo con un suero, despojándole de toda la ropa y pertenencias para ponerle la típica bata de hospital. Cuando estaban haciendo este proceso, los enfermeros vieron cómo un hilo rojo rodeaba la cintura de mi abuelo. Mirándose el uno al otro con escepticismo y con un movimiento rápido, hicieron un corte en el hilo dejándolo justo a un lado de la camilla. Creo que no falta mencionar que mi abuelo no llegó a la noche de ese día. Su vida se esfumó tan rápido que los médicos no tuvieron siquiera la oportunidad de realizarle una evaluación. Fue como si aquel hilo rojo que la chamán nos dijo que no deberíamos quitar por nada del mundo fuera lo único que hubiera estado manteniéndolo con vida. Al haberlo cortado, toda la maldad que aquella cosa contenía se liberó sobre él. Ese día nadie de la familia se quedó en la casa. Todos estábamos en el hospital. Todos menos la que hubiera sido la mujer del abuelo. La concubina se había quedado en la casa. Al regresar a realizar los preparativos para la velación, se dieron cuenta que la mujer ya se había ido. No dejó nota, no avisó a nadie, simplemente se fue sin dejar algún rastro. Y por la situación por la que estábamos pasando respecto al abuelo, nadie se dio el tiempo de buscarla. Todos estaban demasiado ocupados con los preparativos del funeral. Coincidieron en que aparecería tal vez por la noche, una vez que fuera el momento de la velación del abuelo. Sin embargo, ella nunca apareció. En su lugar, un muchacho quien curiosamente tenía un leve parecido al abuelo llegó al funeral. Ninguno de los presentes lo conocía ni lo había visto con anterioridad. Aquel hombre solamente se postró alejado de la mayoría de las personas, fijamente observando el féretro en silencio. Mi mamá y sus hermanos se mostraban curiosos ante la presencia de este joven. No obstante, ninguno se atrevía siquiera a dirigirle la palabra o investigar quién era, pues la vibra que aquel joven emitía era algo oscura. Durante la noche, algunos familiares decidieron descansar un par de horas antes del sepelio. No así aquel joven, quien además de permanecer despierto en el mismo rincón donde se quedó al llegar, y no cruzó ni una sola palabra con ninguno de los presentes. La intriga se volvió aún mayor cuando durante el sepelio, el chico se acercó a una de las hermanas de mi mamá y le entregó un sobre. Tal vez esto les aclare algunas cosas sobre su padre, le dijo a mi tía en un tono misterioso y algo sombrío, al tiempo que daba media vuelta y se perdía entre la multitud. Mi tía se quedó pensando sobre el asunto un momento, pero como se acercaban más y más personas a darle el pésame de la situación, se olvidó del sobre que terminó en su bolso. Ese día no volvieron a ver al muchacho. No fue sino hasta días después que al ver el sobre y revisar el cuarto de mi abuelo, todo cobró sentido. En el sobre venía una fotografía y una carta acompañada de un amuleto que el abuelo utilizaba de joven. La mujer parecía haber sido en la juventud de mi abuelo una de sus conquistas.
En la fotografía se veía al abuelo de joven llevando su amuleto en el cuello y a su lado aquella extraña mujer. Habían tenido un amorío el cual dio un fruto, un hijo. Aquel niño que algún día buscó a mi abuelo para que lo reconociera como suyo y al que mi abuelo le alegó ser blasfemia. La concubina de mi abuela lo tuvo claro desde un principio. Quería darle una muerte lenta y dolorosa. Era la mejor forma de hacerlo pagar por su descaro, dejándolo postrado en una cama, inútil ante todo, valiéndose de alguien más para sobrevivir, tratándolo meramente como un parásito y quitarle la poca hombría que le quedaba, golpeando así su orgullo. No solamente sería una tortura física, sino también psicológica. Hasta ese momento se les vino a la cabeza. La tortura estaba buscando despojarle de toda energía que lo hiciera autosuficiente. De un momento a otro fue como si una corriente eléctrica le recorriera desde la base de la espalda para finalmente terminar en el cerebro con una idea. Mi madre corrió a la cama donde había estado el abuelo, quien a pesar de ya no estar más ahí, seguía húmeda y olorosa. Algo que en un principio parecía improbable, pues tenía más de 4 o 5 días que mi abuelo había sido sepultado. Un escalofrío y un sentimiento de terror le recorrieron el cuerpo al levantar el colchón, pues bajo las sábanas y entre la base de la cama se podía ver una gran cantidad de tierra húmeda, más negra que el carbón, en la que se observaban a simple vista que sobresalían varios ornamentos de un color aperlado. Estos eran fragmentos de huesos con cabellos e hilos negros envueltos en pañuelos olorosos, donde parecía que algunas larvas e insectos estaban creciendo sobre ellos. Tal como dijo la chamán, la concubina había pensado en todo. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda, una situación a la que muchas veces nos enfrentamos sin darnos cuenta, pues no tenemos idea de con quiénes son las personas con las que terminamos relacionándonos al 100%. Tristemente hay destinos peores que la muerte, donde al final esta podría ser un alivio. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta historia, o si conoces o has vivido una historia similar. No olvides que puedes hacernos llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com, donde todas ellas son tomadas en cuenta con respeto para nuestras futuras entregas. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.